Cámara. Dan. Sonido. Dan. ¡Acción! Cine entre amigos. Cine entre amigos. Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompaña Mafe Roussel, Diana Garzón, Diana Garzón. Antonio del Toro. Antonio del Toro. Bienvenido. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine entre amigos. ¿Cómo están? Muy bien, Muy bien. Para hoy tenemos una película argentina. Se llama Granizo. Va el intro. Granizo. Un famoso meteorólogo de la televisión se convierte en el enemigo público número 1 cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo. Esto obligará al meteorólogo a huir de la gran capital para encontrar refugio en su ciudad natal. Dirigida por Marcos Carnevale, lleva su estreno el 30 de marzo del 2022. Granizo, una película... ya habíamos visto películas argentinas muy buenas. El cine argentino tiene muy buena calidad, dinero. ¿no? Sí. Ah, dinero. Y, sí, también. Hay presupuesto. Yo sí lo inventé, sí. Esta película, pues uno la puede encontrar ahorita en Netflix. ¿Es una comedia? ¿Es un drama? ¿Cómo les pareció esta película? Es comedia, yo pienso. Comedia ligera. Muy ligera. Sí. Súper ligera. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene la comedia fuerte a la ligera? ¿O cómo se Siento divide? que es muy básica. Es una comedia muy literal. Es algo que tú lo encuentras en cualquier lado. Y- Entonces, como que al ser tan básico, pierde todo el chiste. Órale. Oh, eso- Para mí. O sea, a Diana de una vez ya dijo que no le gusta la No. comedia ligera. No, es que yo pienso que es una comedia muy accesible. O sea, cualquier persona que la vea la va a entender. No te exige nada como espectador. Todo... Así es. O sea, puedes tenerla de fondo y no perderte de nada y estar lavando los trastes, haciendo alguna cosa así y no pasa nada. Igual entiendes. Pero entonces, ¿a Antonio le gustó o no le gustó? Me gustó por lo que es. O sea, lavó la loza mientras la veía. No, yo en mi casa solo tengo platos desechables, no lavo nada. Pero algo que pasó con mi esposa, por ejemplo, ella la empezó a ver porque ella fue que me dijo, "Oh, hay una película argentina en Netflix". Normalmente tratamos de que Netflix, en Amazon, en las diferentes plataformas que hay, pues buscar películas latinoamericanas, porque pues está mucho a nivel comercial, a nivel en el de Estados Unidos hay muchas, y de vez en cuando aparece una latinoamericana, entonces trata uno de, oiga, venga, la miramos, porque pues si está ahí debe ser algo especial. Ella la empezó a ver y también decía, me dormí. Pero ya cuando la vio conmigo, ya la vio completa, ya la vio bien y le pareció bastante interesante. Mafer, ¿cómo le pareció esta película? Mira, pasa lo mismo, ¿no? Uno está acostumbrado de repente a ver películas donde la historia sea más rebuscada, los personajes tengan algo escondido, cosas así. Esta raya en la simpleza total. Los chistes son realmente simples. No te conduce a ninguna reflexión profunda ni nada. Sin embargo, a mí me pareció muy buena. Me pareció muy buena, como dice Antonio, en el contexto que es. Es una comedia familiar y es una comedia ligera. Tal cual está promovida, tal cual es la película. Es lo que vas a encontrar, ¿no? Uy, en pero la aquí película. tenemos dos encontrones, porque pues, eso es lo bueno de tener diferentes tipos de personas, de generación. A Mafer le gustó por el tipo de película que es una película familiar. Y Diana dice que a mí no me gustó porque me parece una comedia como tonta. Muy básica. Sí, Ajá. como... Sí. Pero el que sea simple significa que es malo. No, yo creo que no. Pero yo creo que no es para el gusto tal vez de todos, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo fuera al cine, yo usualmente compraría un ticket por ver un thriller de suspenso o algo más rebuscado, ¿no? Actores, una historia que te sorprenda. Sin embargo, esta película, como así para verla en domingo con familia, ligera, donde no tienes que explicarle a nadie qué va a ser, qué sigue o qué pasó o por qué pasó, ¿no? Yo creo que en ese contexto la película es muy buena porque tiene un actor que maneja el género increíblemente bien a pesar de las deficiencias de, digamos, un guión o unos diálogos, ¿no? O unas bromas tan simples que dirías, pastelazo. Y no lo es. Ven al actor cuando dice, lo espero, y es una broma que repite 2 veces Sí. en la misma escena y las 2 veces te ríes. Sí, funciona. Funciona, ¿no? Y de repente dices, eso es tan simple y funciona. Pero ese a nivel. Diana no le gustó por el tipo de humor o por la forma o la película como tal. O sea, las dos.
Porque para mí fue un humor demasiado básico, algo que realmente tú no tienes que como pensarlo o como que te lo dicen y ya. Si te ríes bien, si no, no. Entonces, digamos, como cuando uno va a ver una película o piensa crear una película, siento que el director siempre está pensando en que su película y su creación transcienda. Ajá. Con este tipo de películas, yo no siento que eso pase. Cuando, digamos, tú ves un show que a ti te gusta, una película que te gusta, tú te enamoras del personaje, de la personalidad del personaje, te identificas de la historia también. Y no le pasó a usted. No, en esta como que todo estaba muy plano. Pero yo siento no porque la generación de Diana no le ve tanta importancia a este tipo de personas, porque es un meteorólogo, ¿no? ¿Sí se dice meteorólogo? Sí. Creo que sí. Y bueno, en mi generación, creo que Maffer también, el meteorólogo era muy, muy importante. Era, mejor dicho, el gurú de la ciudad. Todo el mundo esperaba en la noche, porque no había apps que nos dijeran quién era el tiempo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y en los 80s, en los 90s, todo el mundo esperaba que dijera el clima para programarse al otro día. Ahorita los muchachos todos nosotros vemos... hacemos scroll en el... Y eso mismo lo metieron en la película, ¿no? Claro. Entonces, cuando presentan a un meteorólogo que no vi cómo él calculaba el clima. Eso sí no lo vi. Hubiera sido nada más hay una imagen puesta en su casa, los varios monitores, digamos, ¿no? cuando empezaron a decir que era meteorólogo y cómo analizaba, yo me preguntaba, en algún momento van a mostrar todo el proceso que él hace, como cómo analiza los gráficos que tiene y cómo saben a qué hora va a pasar o sea, la variación del clima va a tener. Eso hubiera sido interesante, pero realmente y para ser meteorólogo, ¿qué hay que estudiar? Meteorología, la carrera, y sí son varios añitos. Eso fue un chiste para él, ¿no? ¿Se acuerda cuando estaba en el taxi? Claro. Y que el taxista le dice, ¿y usted me podría dar un cursito? ¿Se acuerda? Sí, ¿qué tengo que hacer para hacer eso, no? Entonces, esa profesión, ahorita por toda la tecnología, ha sido muy devaluada. Sí, claro. Ha sido muy... O sea, ya casi nadie dice, yo es que está estudiando meteorología. Y de hecho, hoy en día, los que dan el tiempo en los noticieros, por ejemplo, por lo menos aquí en Estados Unidos, en los canales americanos, son personas ya de edad avanzada que siguen dando el tiempo y que tienen una carrera de años. Justamente la gente los reconoce por eso, porque cuando no había apps, ¿no? Y el teléfono eran las caras de quienes te decían cómo iba a estar tu semana o si llevabas sombrilla o no al trabajo, ¿no? Especialmente en lugares donde el clima cambia abruptamente, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros viviendo en Veracruz, el trópico, pues de repente puede llegar una tormenta, los vientos y esto. Chicago pasa igual, ¿no? De repente la temperatura sube y baja. Entonces, claro que en ese entonces, como dices, en los 80s, para nosotros sí son íconos, ¿no? Sí, eran famosos. Era una estrella de rock. Era el meteorólogo, era reconocido en la calle y aquí empieza la película así, ¿no? Y de hecho, él es un famoso y en la calle le empiezan a tomar fotos porque es que darle a la gente que mañana sí puede sacar la ropa, uno, ¿no? En Latinoamérica nosotros no usamos casi secadoras, muy pocas. Sí, no. Entonces las mamás siempre esperaban, mañana puedo sacar la ropa, mañana voy a lavar, ¿no? Y entonces a él le preguntaron, ay, mañana puedo sacar, sí, mañana puedo sacar los perros, sí, antes lo puedo dejar afuera porque, ¿se acuerdan? Entonces, la sacada del perro, güey. Esto. Sí, pero esa simpleza la resolvieron muy bien, creo, en la película, siendo una película tan básica que leí por ahí, que lo que dice Diana tiene toda la razón. Leí que el mismo ambiente cinematográfico en Argentina no querían apostar por la película por la sencillez. Creían que podría ser un tremendo fracaso porque justamente era tan plana, tan simple, tan sencilla, que invertir dinero en algo así era muchas probabilidades de que no funcionara, ¿no? ¿Por qué? Pero yo creo que ahí sí el director tuvo a bien el cast. Sí. Porque el cast es el que hace la diferencia dentro de la película. No digamos que va a ser una película para el Oscar, no es una película así, es una película llana y simple, una comedia ligera. Sin embargo, creo que los actores y el ritmo de la película dio a bien. Entonces empezamos con unas tomas viéndolo a él, ya lo ponen en el pedestal, ¿no? Muy bien trabajado, me pareció muy bien trabajado, como la gente y se vio casi toda una toma, ¿no? Y creo que esas primeras escenas donde él lo reconocían en la calle, uno en cine graba según las locaciones. Y después hicieron la misma escena ya cuando él era un
Fracasado. Fracasado. Pero utilizaron los mismos actores, el mismo locación. Y se veía que era la iluminación muy parecida, pero ya había pasado todo el desastre. Entonces, esa escena, tanto las primeras escenas como el después, creo que la grabaron en los mismos días o los mismos días para poder conseguir ese match, ¿no? Pero creo que además eso se me hizo súper bien logrado. Hablando de producción y de cine, o bueno, tú que ves mucho lo de la cámara, el hecho de que no necesitamos más, sino ver lo que pasa en una calle, ¿no? Sí. Todo fue en una calle, tanto lo bueno como cuando después le cae todo encima, ¿no? Y en esa misma calle nos daba ese ambiente y le creíamos. Entrabas al juego de la película de que este meteorólogo sí era muy famoso en la calle y solo vimos una calle, ¿no? Y entonces cuando dices eso en términos de producción, en términos de dirección, te das cuenta que no necesitas para hacer una comedia ligera toda una producción como las que hacen en Estados Unidos para hacer la misma comedia y que son producciones súper grandes, de muchísimo dinero aquí en Estados Unidos, las comedias ligeras y funcionan. Y sin embargo, esta comedia vimos una calle aquí y una calle en Córdoba, ¿no? Sí. Y funcionó. A mí esas son las cosas. ¿La ciudad era Córdoba? ¿Dónde está la hija? La segunda. Sí. Entonces, bueno, probablemente la casa no, pero nos ubicaba el ambiente, ¿no? Esto que se grabó en Córdoba y en Argentina, en Córdoba y en Buenos Aires. Y a mí me pareció, esa parte me pareció muy rica como actriz, como que me gusta producir o como director, ver cuán creativo, con cuántos pocos elementos puedes lograr buenas escenas sin tener, bueno, no sé cuánto fue el budget, pero sin tener esa magia estructural. Pero es que Maffer está defendiendo su punto de vista como loca. Yo estoy es que me gustó mucho el actor. Sí, es muy bueno el actor, pero aparte, o sea, tenemos esta cuestión de que yo pienso que la película sí logra transportarte en ese momento y recalca algo que lo que dijiste, que hay una diferencia de generaciones aquí, ¿no? De que estamos viendo cómo esta carrera está prácticamente desapareciendo y él recalca eso y te muestra tomando un paso aún más atrás cuando te llevan con aquel personaje gauchesco, ¿no? Que está prediciendo el clima con piedras y con sus muñequitos esos de no sé qué. Y o sea, te muestra las diferencias de desarrollo que ha surgido en América Latina, ¿no? De cuánto tienes este sistema arcaico con el que miden el tiempo, luego sigue el meteorólogo y luego sigue esta cuestión de que usamos satélites para todo. Pero, Anthony, ¿usted sí es de los que le ponen cuidado al tiempo? No, ¿Para programarse? Yo no. Yo me levanto en la mañana... Va a llover, pues con capucha venimos. y ya. Pero durante el día. En los noticieros y bueno, todos estos shows de meteorología han tratado de ser algo diferente porque como dice Maffer, los noticieros clásicos ponen al mismo señor que lleva años y años, pero yo he visto nuevos noticieros donde ponen a la vieja buenona, donde tratan de hacer show y en esta película hicieron un show del clima. En donde cantaban cumbia, en donde era todo, se veía la idiosincrasia, ¿sí o no? del país. Y él salía de un mundo también. O sea, ese escenario era increíble. O sea, no sé si usted... Yo cuando vi el escenario hice una toma así 360 que giró. Se veía un escenario increíble para simplemente esta toma. ¿Qué tal les pareció ese show del clima? ¿Si aguantaba? ¿Ese show si duraba? Es que realmente el show del clima no era un show del clima. Claro. O sea, lo era que hicieron entretenimiento, es porque decía. exacto, era famoso y daba rating. Y más rating, pues obviamente más dinero para la productora. Y hay que ver que tenía un horario muy extraño porque comenzaba como eso a las 8:45. O sea, es un programa de 15 minutos. Ok. Y era como para meterle lo más que pudieran de producción. Y sí lo logran. O sea, pero también eso se vuelve como que un monumento al ego, ¿no? Del personaje, del actor. No, y en la sociedad como tal. Porque incluso el productor... se la pasa diciendo, literal, no me importa qué digas del clima, es un show para entretener, claro. ¿no? Y a él sí le importaba. Y a él sí le importaba, porque él decía, no, lo importante es... Le importaba, pero no tanto, porque era un balance, o sea, intentar tener un balance, pero al man le gustaba también la fama. Claro. Decía, a mí me gusta el clima, yo amo mi carrera, no sé qué, pero le encantaba la atención, le encantaba tener un propio show, o sea, le encantaba ser la estrella, y eso era lo que le interesaba. Sí, claro, es meteorólogo, pero pues... Cosas que fallaron. Carrera se quedó en solo leyendo. Que fallaron mucho es que no supimos cómo él
investigaba el clima, no lo mostraron. Pero sí hay mostraron una a un tipo vanidoso que se miraba al espejo y trataba de pronunciar, hoy va a llover. Hoy sí. Ay, sí, hasta apunté la frase. Eso se veía muy de los actores, ¿no? De los actores de que carrasta, y hacen los ejercicios, ¿no? Para pronunciar mejor. Pero no se perdió eso. De pronto, él llevaba muchos años sin equivocarse. La gente le creía. Pero mostraron a ese tipo ya vanidoso que olvidó de pronto la raíz de cómo él sabía el clima del otro día. Pero increíble que ves bueno, a mí tiene que ver con la generación, tal vez por eso también Diana difícilmente conecta, porque tiene que ver definitivamente con nuestra generación o generaciones anteriores, pero desde que abre la película te abre en ese tono. Ves a este tipo hablándole a un pescado, pronunciando esta frase completamente de televisión de estrella, así del tiempo en el oeste por los vientos, no sé qué, y de repente te entra con esta música fantástica, la canción de Felicidad, ¿no? Que todos en nuestra época cantamos y él medio baila. La película abre con esa escena que a mí me parece fantástica porque te marca ya el tono en el que va la película y nunca baja, ¿no? Todos, pese a que es muy simple, el tono no baja, el ritmo no baja y nos trae recuerdos a nosotros, como dices, ¿no? De cuándo voy a atender, mi mamá atendiendo o la señora que la va atendiendo. Y mi papá es uno de los que él siempre le daba duro y usted lo escucha ahorita y le dice, es que le dicen que va a llover y no llueve, es que le dicen, y él siempre decía eso y pregúntele, él siempre, y pregúntele a esos viejos que siempre se acordaban de su meteorólogo favorito y tenían al mismo tiempo en los canales, daban la misma nota de tiempo. Entonces, ese era muy importante, pero lo estrellan ahora con un influencer que tenía un perrito, ¿no? Entonces, ella no le interesaba el clima, ¿no? Ella le interesaba porque tenía millones de seguidores y entonces hasta él mismo decía, no, aquí es un programa de clima y ella, lo que menos importa, ella lee clima en las apps. ¿Sí? Entonces, ese contraste también de las generaciones donde la gente sí sabía quién era esta influencers con su perrito que no lo soltaba, también era un poco como caricaturesco, ¿no? Sí, era completamente ridiculizar la situación en un extremo. En esa parte es cuando digo yo que los chistes eran... O sea, no podemos decir como de mal gustos, pero ay, tan simple. Sí, exageras a la influencer, exageras al productor, donde lo único que quieres son los ratings. Exageras todos están exagerados ¿Pero se veían sobreactuados o algunos? No, siento que se vieran sobreactuados, la verdad. Era una exageración de la situación, muy obvio, pero algo obvio. Pero yo creo que estaba bien dibujado, fíjate. Pero algo que sí que falló mucho en esta película era que en el tráiler contaban toda la película. Oh, sí. No sé qué eso. A mí sí que no me gustan los trailers donde ya uno ya vio la película. ¿Ya para qué? Sí, porque en el mismo tráiler uno ya llegaba, ya sabía qué iba a pasar, ¿no? Uno sabía que él iba a fracasar y que iba a encontrar otro gurú que le iba a enseñar el clima. Entonces, él fracasa, él dice clima y no pasa. Y pasa la tormenta más brutal en esa ciudad donde caen granizos como balones de... Esa es la ¿sí? última. No. Donde caen granizos, sí. Como la pelotas de golf. Pelotas de golf. Y entonces, muy bien y muy inteligente en donde no necesitan mostrar muchos carros, ponen a un taxista con su carrito, lo está cuidando, lo está brillando, ¿no? Y él sí es fan de su meteorólogo, ¿no? Sí. Y el carro termina vuelto miércoles. La esposa le dice, guárdelo. Eso es puro clásico pareja latinoamericana. Mi hijo, guarde el carro, mi hijo, haga esto. No. En la televisión mi meteorólogo dijo que no, que iba a ser buen clima, que tal, no lo guardo. Y pasa la tempestad. Pero ahí es donde creo que todas esas líneas argumentales que son muy simples, como la vida de este chofer, que no necesitamos enterarnos por una fila de autos que granizó fuerte, sino viendo tal vez un solo taxista. Vemos la historia de este taxista tal vez en 4 escenas en toda la película, pero nos queda clarísimo y la entendemos perfecto y nos hila a pesar de la sencillez, porque al principio lo vemos con los amigos y él defendiendo como a la estrella, ¿no? Él sí yo no lo sentí sobreactuado. No, o sea, no sobreactuado, no lo sentí caricaturizado. Caricaturizado. No, era un hombre común que tenía fe en esta persona y de repente lo decepcionan y o sea, se le viene el mundo abajo porque él o sea, era un hombre sencillo, no era taxista, su vida se revolvía alrededor de eso
y le fallan y se le viene el mundo abajo con esa única falla, ¿no? Del hombre Pero ver este tipo de persona y además lo vimos en su entorno familiar. Claro. ¿Qué tal la esposa? O sea, la esposa dándole comer al abuelo, le regresa la pata de pollo sin perder el hilo. Y el abuelo quería morirse. Sí. Ese sí. A mí me encantó el viejito. Ay, Sí, no. sí. Yo disfruté mucho la película porque pese a la simpleza, cada momento tenía su... Uno se mete en la película y la disfruta, pero si es una película sencilla, Muy simple, que de pronto no... Es una película como de domingo, como de no pensar mucho. pereza. Sí, de sentarse, de acostar, no tiene mucha filosofía, pero cuando empieza a analizar un poco esta película, uno encuentra cosas ridículas, pero al mismo tiempo bastante interesantes de este mundo de la fama. Al final se vuelve muy solo, ¿no? Este gran actor, que no era un actor, era un meteorólogo. Pero ya era un showman. Tiene la misma... muestra la vida de los actores. Terminan solos. Su hija estaba desconectada completamente. Y la hija estaba viviendo, no entendí, como un poliamor. Eso era de todos contra todos. Tenía como 5 güeyes en su casa cuando... Sí. Pero era en esos puntos que conectaban. Porque hemos visto otras comedias. Bueno, no quiero hablar, ¿verdad? Pero vimos hace poco pusimos una de una comedia mexicana que hablamos mucho de esas... Una producción más grande, con más recursos y de repente tan mal llevada, ¿no? Cuando tienes en esta película una cosa muy simple, los recursos son aprovechados en estas situaciones, en estos personajes que le dan un ritmo, que le dan todo. No es la gran película, no descubre nada, no sé, pero pasas un momento agradable y conectando con ella. Es que la película cumple lo que promete. Es una comedia ligera, no te exige mucho como espectador, no tienes que prestarle mucha atención. Y sí son un poco torpes los chistes de repente, pero está bien, así es lo que promete ser. ¿Y les gustó el papel de la hija? En lo personal siento que el normalizar el que prometa lo que dice está mal en el cine. Porque nos estamos limitando a tener producciones vagas. O no, bueno, no producciones, sino historias vagas. Y esta película tiene una historia muy vaga. A mí me gustó la historia como tal, porque yo no la había visto. O sea, es tan difícil en este tiempo sacar algo original, porque siempre sacan películas o hacen remakes de copias de otro, ¿no? Y esto, yo no había visto este tipo de película. O sea, ¿ustedes habían encontrado de pronto este estilo de película? Bueno, a mí el estilo de la película me recordó mucho a la película que vimos hace tiempo, la de Don't Look Up. Porque es el mismo estilo, con un presupuesto mucho más bajo y quizá una historia más pequeña, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es un caos desatado debido a algo que sobrenatural. Algo sobrenatural, algo que se difundió por medio de los medios de comunicación. Y a la gente, o sea, le arruinó el día, le arruinó lo que fuese, ¿no? Al taxista le arruinó el auto, a los vecinos le mataron al perro. O sea, ahí sacaron al pobre animal ahí envuelto y el señor está enojado, que nunca le hizo nada. Yo pensé que le iba a hacer algo, pero nunca le hizo nada. Y cada persona, en base a lo que dio de comentario del clima, o sea, respectivamente le arruinó la vida a alguien. En base a ese comentario. Y es como que el choque de estas historias y cómo se entrelazan. Y es lo que tiene la película, que es bueno. A mí me pareció un poco... Me hubiera gustado que hubieran metido más a él como interpretaba el clima, y también al otro, como es un chamán, No, es un... O sea, él es como un gaucho, en realidad. Sí. Tampoco supimos cómo él interpretaba el clima. Es que ninguno lo hace. Entonces no sentimos como que... Hubiera sido bastante interesante. Te muestra sus piedras. Es que cuando tú haces eso en una producción, es para que tú te enganches con el personaje. Y esta película realmente no pasa. O sea, como que no te enganchas con ninguno. Te cuentan muchas historias. La del taxista, el cual en lo personal a mí me pareció al principio bien, pero ya después cuando entra en crisis, que se va a seguir al mar, me parece una estupidez. No, eso fue raro eso. Fue raro. No tiene sentido. Hubieran seguido mejor con la historia. ¿Cuánto condujo? ¿Como 2-3 días? 2-3 días y cuando se encuentra, llega a la hora a Buenos Aires. O sea, ahí también no hay congruencia en tiempo. Entonces, ¿cómo se me olvidó lo que estaba diciendo? Te estaba diciendo que te gustó el... Entonces, si hubieran final. Hablado, o sea, han puesto al man más como meteorólogo, realmente como alguien que es bien, o sea, estudiado, que te enseña cómo hacerlo, y el chimán como las teorías que tiene para analizar, te hubiera agarrado más en la película y te hubiera hasta contado un poco más. Pero el chimán solo lo muestran como un borrachito, 10 minutos, como un borrachito, borrachito y ya. Que está loco.
pero Y sí el me hubiera final gustado que más le dan es- profundizar en ese personaje. O sea, profundizar en algunos personajes hubiera sido más interesante, pero no vimos porque él sabía eso, ¿no? O sea, simplemente escarbaba Bueno, en la tierra y tenía es unos que muñequitos. hay que ver ahí también tienes que ver en cuestión de la cultura argentina, ¿no? O sea, el personaje el viejito es un gaucho. O sea, Ok. es algo que quedó así como que de la cultura ya antigua de la Argentina, y él sigue viviendo en el pasado. O sea, el señor no tenía luz, él sigue viviendo como viven los gauchos. Pero lo que me encanta de ese personaje es de que se establece, ¿no? Te muestra su método y tiene unas piedras así en una parte de donde hay tierra seca. Y dice, esta es la Argentina, ¿no? Esta es la pampa. Y era el mapa, ¿no? Y era el mapa de la Sí, eso Argentina. está muy bien. Me encantó esa escena donde te indica acá está Uruguay, acá está Paraguay, Buenos acá está Aires, tal. Y te muestra su disque método, que es súper tonto, ¿no? Que entierra unos muñequitos y los muñequitos le hablan y te empiezas a pensar, ¿no? De que pues, tal vez este hombre está loco, ¿no? Porque es muy posible. Pero lo que me encanta de ese personaje es que dice, yo no quiero fama, yo no quiero luz, yo no quiero nada. O sea, te muestra así un hombre así rudo, argentino, así. Sí. O sea, en México tenemos el charro, en Argentina tienen al gaucho, ¿no? Y ya cuando por fin le llega la fama, le viene a tocar la puerta, agarra, pero no solo se peina, agarra el peine, Sí. lo lame Mamita. para mojarse el pelo y se empieza, o sea, le sale la vanidad. O sea, ese personaje le gustó. A mí fue mi personaje favorito, El que el más gaucho. se sintió identificado. Es que el personaje de un ermitaño tiende a ser interesante porque siempre se plantea... Son dinámicas diferentes. Pero en cada país hay una persona así. En Colombia hay chamanes también. O el mismo abuelo o la abuelita que Claro. decía, uy, me duele la rodilla, va a llover. Mi Uy, me nanita, duele- sí. mi nanita tiene 83 años y yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, ella se sentaba en las tardes o en las noches siempre a ver que los pájaros entran a los... Bueno, todavía en provincias se escucha, aquí en las ciudades no, pero sabes cuando ya va a ocultarse el sol porque las parvadas de pajaritos vuelan de un árbol a cobijarse. Y luego ella veía y me decía, mañana sí va a llover, el aire se siente así en la costa, ¿no? Frío, mañana va a ser frío, o en la mañana muy temprano se levantaba a las 5 y veía el amanecer y veía el cielo y decía, hoy no, va a ser muchísimo calor. Y entonces estabas acostumbrado a Volvemos oír esto, ¿no? A lo generacional, o sea, Sí. y también a los avances científicos. Ahorita la gente busca que tenga un soporte científico para creerlo. Antes eran más creencias habladas y no había el soporte. No, pero para había lo gente que sí identificara. tenía Que el como cielo ese estaba don, regado. entendía la tierra un poco porque decían, y hubo un comercial en Colombia donde le decían al orejón, no sé si se acuerda Diana, y el orejón siempre ponía la tierra, la cabeza en la tierra y decía, ya vienen. Y entonces llovía o qué iba a pasar y la gente quedaba así, ya vienen. Pero de pronto venía en el carro de cerveza. ¿sí? Oh, ya Él me era el que acordé, decía, sí. ya viene el carro de cerveza, porque él escuchaba en la tierra. Pero era ese chiste que tomaban de la gente que se sentaba en la tierra, la sentía húmeda y decía, mañana va a pasar esto. Y pasaba. No sabíamos por qué pasaba, pero pasaba. Pero hay gente que sí entiende la naturaleza, ve los animales y Desde dice, va a otro pasar punto, esto. sí. Ellos tienen susto. Ellos sienten que va a pasar un terremoto. Es que es una burla en realidad a ciertas cosas arcaicas que tenemos en América Latina, ¿no? De esas creencias así digamos, no en lo místico necesariamente. Pero si es una burla. No burla, pero es así como que un reconocimiento, pero no es una burla en mala onda, es así como que... Es como para resaltarlo. Ándale, Mostrarlo. resaltándolo, mostrándolo. No necesariamente burla con la intención de humillar, pero mostrando eso que es un poco extraño que todavía lo hacemos, suponiendo Sí. que estamos viviendo en una época más moderna, ¿no? Con mejor acceso a la tecnología. Pero esa tradición sigue, aún perdura a pesar de todo. Y que es más, o sea, es cultura también. Claro, es Que en la enteramente cultura cultural. americana, digamos, cuando tú te enfermas, que tu mamá, tómate esto con cierto Con cebolla, enjurje, métale cebolla, sí. No sé qué, en la cultura americana ellos no tienen muy claro como ese tipo de cosas. Claro, y es que nosotros... Y es raro. Sí, claro. Y es que tenemos, en América Latina tenemos esto de cultura de antaño, ¿no? Tenemos esta cuestión de culturas indígenas, tenemos esta cuestión de culturas africanas y todas esas conexiones con todos estos grupos. Pero además... Y dejan esto en las tradiciones, ¿no? Como dices, de que te enfermas y de que te pones Miel con X ajo. cosa. Té de bugambilia. Y en para la cambio, tos. en Estados Unidos, eso no existe en realidad, porque estas comunidades indígenas que tenían estas tradiciones que se podían haber pasado, se perdió completamente. O sea, en Estados Unidos tenemos este efecto que le llaman, en inglés le llaman the melting pot, y es de que todas las culturas llegan aquí e inevitablemente se adoptan la cultura
general, digamos, y todo lo que es tradicional se va perdiendo. Híbrida. Es una cultura híbrida, pero no pasan su cultura a la siguiente generación. Se pero pierde. también tiene mucho que ver por la forma en que funciona la familia. Nosotros somos más apegados y respetamos más a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos. La gente es mucho más longeva en ciertas comunidades y se transmite ese respeto por la generación. Sí. O sea, el niño no sabe por qué, pero tiene que obedecer a la abuela, ¿no? Claro. Y aquí, pues la abuela vive en un asilo o vive en su casa, en otra ciudad. La gente emigra mucho más joven, se van a vivir a las universidades y ya no hay esa conexión de enseñarte qué. Pero al final este personaje, ¿sí les gustó ese cambio? ¿Sí hubo un cambio en él? Porque yo sentí que hubo sí, pero en realidad sí hubo un cambio pequeño, pero otra vez volvió a ser igual. Sí. Yo creo que no, porque que tuvo catarsis con el afecto que tenía con la hija, pero realmente no lo tuvo. El único cambio que él pudo haber tenido es que, bueno, soy humano y puedo cometer errores y la gente ahora puede aceptar eso. Pero pues voy a seguir siendo la estrellita y voy a volver a tener el rating. Claro. Sí, yo creo que esta película no tiene una progresión dramática donde los personajes cambien o crezcan. Es más bien una situación, que todo transcurre en una situación, ¿no? En cómo él, siendo un héroe nacional por dar bien exacto el clima o por no haberse equivocado antes, de repente se equivoca, no se lo perdonan y luego cómo él se redime ante esto, ¿no? Salvando a la ciudad o a algunas familias, interrumpiendo el show, dando el clima, que además ni siquiera era crédito de él. Entonces, como si lo quieres pensar como que haya una propuesta dramática donde los personajes cambian, crecen, se transforman, donde hay un arco dramático, donde hay transformación, no la hay. Porque es una película que no aborda el tema a profundidad. Como es una película que usa el cliché para contarnos una historia, ¿no? El cliché. Pero hay algo que yo no había visto a Buenos Aires destruida así como lo hicieron en efectos. Fue muy bien muy cuando destruyeron el obelisco. O sea, cuando llega alguien, el director, y le dice, mire, voy a destruir el obelisco. Eso no pasaba. Normalmente vemos la Casa Blanca, vemos la Estatua de la Libertad, pero aquí eso sí se vio muy Hollywood, se vio muy bien hecho. Muy bien hecho. Donde toman ya cosas básicas, y hablamos indígenas, hablamos de todo, pero ahora lo vamos a llevar al nivel alto y ya la película agarró otro nivel. Pero también fue una calle, ¿no? El ambiente de la gente. O sea, ¿tú te das cuenta cuando un trabajo Sí, fue un trabajo muy bueno. 3D, a mí me gustó. Increíble. Yo creo que lo mejor que tiene esta película en sentido de producción fue eso. Sí. En efectos especiales fue muy bien porque se vio el granizo se veía muy real. O sea, yo sentí que ya era muy grande y ya decía, bueno, eso ya ahí no hay. Pero se vio muy bien en la bueno, es cosa ridícula. Si él se mete a la tienda, después se sale, se mete a una mesa, sí, pero me pareció muy buena esa toma. Muy buena a mí también. Hicieron muy buen uso del espacio. O sea, porque también te muestra, o sea, es algo que vemos que está surgiendo ahora en el cine latinoamericano, ¿no? Porque la típica película de cine latinoamericano te muestran la pobreza, así todo horrible, ¿no? Y aquí te muestran una ciudad que ya parece de primer mundo, con gente que vive en una calidad de vida ya superior. ¿Y qué pasa cuando la naturaleza los agarra descuidados, ¿no? Y les destruye todo lo que es esa como una zona central, parece ser. Y les muestra pues lo vulnerable del ser humano hasta cierto punto. Sí. Así que puedes verlo de ese lado, pero o sea, está muy bien lograda esa escena. Los efectos son muy buenos. Y no se muestran algo diferente a América Latina, ¿no? O sea, hay algo que sí está pasando en Latinoamérica, es que expertos en efectos especiales, en el computador, están saliendo de Latinoamérica. Sí. El último ganador de Dune, hay muchos de Latinoamérica. Claro, son compañías canadienses, estadounidenses, pero muchos contratan a latinoamericanos porque ellos, pues, hay gente muy especializada en esto. Y aquí hay mucho talento. Que en Argentina, bueno, no sé dónde se hicieron estos efectos, se consiguió la escena muy bien hecha porque hay veces la pueden embarrar. Sí, ahí pierdes, ¿no? Pierdes en producción, pierdes credibilidad, de acuerdo a lo que va a la película, en este caso de la comedia ligera. Pero sí, si lo promete, el tipo dice, va a caer una tormenta de granizo con pelotas casi de hielo de tamaño de fútbol, pues las vimos, ¿no? Y de repente tiene sentido. Hacer eso en producción era muy difícil. Pero se veía muy bien, o sea, se veía muy raro, era convincente. Sí, yo cuando me dijeron cómo iba a ser la tormenta, dije, iban a ser unos efectos bien chafas. Yo también lo pensé. Yo dije, van a ser malos. Y no, o sea, eso calidad Hollywood ya. O sea, lo cual es bueno. O sea, viéndolo desde ese lado, desde el nivel de producción, o sea, la película es ahí muy volvemos buena. al que tienen dinero. O sea, en Argentina tienen buen dinero para hacer producción de cine. Y digamos, están mostrando una Argentina
de primer mundo. Sí. Entonces queremos mostrar una película de primer mundo. Aunque la historia no sea de primer mundo, se intenta mostrar ese... ¿Esa película hubiera funcionado aquí en Estados Unidos? ¿Hubiera funcionado es que en sigue otra un cultura? Ya modelo. las hay. Sí, ya las hay. O sea, sigue un modelo ya preestablecido por Estados Ok. Unidos. La única diferencia es que aquí te la hicieron Argentina, le metieron cumbia, le metieron cosas así. O sea, se volvió más así como que latinoamericana, pero la trama, o sea, estoy de acuerdo Pero sí. con Diana, no trae nada nuevo. No aporta. O sea, lo mismo de siempre, pero a la vez me gusta verlo de que venga de un lugar que no es Estados Unidos, porque te muestra así como que se puede producir algo de ese nivel de calidad en América Latina. O sea, y el valor de la película para mí es ese. ¿Y cuánto le da a esta película? Yo le doy un 7. ¿Un 7? Ok. Un 7. Me pareció bien lograda. Sí es plana la historia, no hay mucho desarrollo en realidad. O sea, ya he visto esta película o algo parecido. O sea, 1000 veces, ¿no? O sea, comedias así que... Es que sabes qué va a pasar. Como dices, Sí, si ves o sea, el tráiler ya sabes de qué va. sí. Y casi que puedes asegurar cuando va la broma, ¿no? Ahí viene, Claro, ahí viene el chiste, ahí ahí viene el viene, chiste. ahí Porque, viene. Uno ya porque- sabía para dónde ibas. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque No también hubo- nosotros... No hubo gran impresión. No hubo impresiones, pero lo que uno agradece al ver una película así es que por lo menos digas tú la realidad con toda su simpleza, yo me reía. Sí. Ok. Y a mí me cuesta mucho reírme si son malos actores, ¿eh? Porque pues no caes en el juego, ¿no? Claro. Y de repente volvemos, este actor tiene una trayectoria gran importante actor. en Argentina y dejó bien su trabajo, ¿no? A mí... Y difícil no pasar de eso dramático y comedia a lo caricaturesco, ¿no? Ajá. A lo chafa, a lo malo. Y lo mantuvo Lo muy bien en la mantuvo línea. bien. ¿Cuánto le da Mafer? Hijo, a mí cómo me cuesta calificar, ¿eh? No, porque no sé, pero yo te diría, si tengo que poner número pondría 8, pero yo te diría, sí, tienes que verla. Ah, Ok. O sea, tienes que verla, tienes Ok. que verla. Es parte del cine latinoamericano, es una película que vale la pena en producción, tiene buenos actores, yo Sí, creo vale la que hay pena. que apoyar bueno. Vale la pena, pero no Ver te va a nuestro cambiar cine. la vida. Diana. Sí, no te va a cambiar la vida. No te va a Pero marcar. la ves en Netflix, no vas a pagar extra. Ya no no es que vas a sabemos pagar que un no buen- le va a dar muy buen precio, Yo- pero ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da? Si a casi 30 le di 0, a esta le doy como un 2 o un 3. Ok. Porque es que no me gusta ese Sí. tipo de cine y siempre, o sea, esta historia o esta película mostraba como que tenía ciertos poderes dramáticos o líneas dramáticas que las cancelaban totalmente. O sea, a mí me hubiera gustado ver más el drama del taxista con la esposa peleando Ok. que realmente ver al taxista Eran muy buenas sus manejando peleas, 3 días Sí, sí. a... Sí, sí, O sea, me genial. hubiera gustado mucho más eso. Sí, sí. Entonces- a mí yo le doy un 7. También me gustó, o sea, me entretuve viéndola. Me pareció bien, una película interesante. Y eso es lo chévere de ver cine entre amigos, que cada uno tiene su punto de vista. Somos de diferente generación, de diferentes países y cada uno puede dar su punto de vista. Compártanos las películas que quieren que veamos. Escríbanos a Cine Entre Amigos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Nos vemos.